Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá. Me correspondió el grupo 2, que son todos los estudiantes del CEAD de Duitama. Si otros estudiantes de otros centros se inscribieron, pues es importante que tengan claro que deben asistir donde se inscribieron. ¿Por qué? Porque pues ahí es el sitio en campus donde nosotros podemos asignarle los puntos. Mi nombre, soy la ingeniera Yadimilena Camacho, soy directora de apoyo del curso a nivel nacional, del curso Pensamiento Lógico. Me encuentro en el CEAD de Duitama, pertenezco a la zona Centro Boyacá. Entonces, aparte de tener asignado este grupo para el CIPAS de primera matrícula, pues los puedo acompañar en la dirección de apoyo. Estoy a cargo del aula A y del aula B. Bueno, apreciados estudiantes, yo primero pues felicitarles por estar aquí en este encuentro, por entender que el poder asistir a estos eventos sincrónicos les va a permitir facilitar los procesos académicos. Ustedes en el momento en que se matricularon adquirieron un compromiso con ustedes, con su proceso, con su proyecto de vida. Es una gran oportunidad que les está dando los que son matrícula cero, los que sus padres les están pagando sus estudios, los que se lo están pagando ustedes mismos. A medida que ha transcurrido el tiempo y desde la pandemia hemos notado que efectivamente el valor más preciado que tenemos es el tiempo. Yo les garantizo que la educación virtual funciona en la medida de que nosotros le colocamos acción al proceso, en la medida en que seamos organizados y en la medida en que queramos de adentro, obviamente, en que tengamos el ánimo de hacer todo de la mejor manera. La red de tutores, la directora general Carolina Castaño y todos los directores de apoyo y la red de tutores, siempre estamos a disposición de todo su proceso y se diseñan materiales y recursos en los que el estudiante puede hacer esa construcción del proceso. Estos IPAs de primera matrícula se diferencian de las web conference. La web conference es un encuentro em, en el que el estudiante recibe cierta información y se va familiarizando, pero no tiene ningún tipo de ponderación. El CIPAS normal, el que ustedes se encuentran con su respectivo tutor, es un CIPAS en el que ustedes pueden resolver puntualmente las preguntas que tengan sobre su actividad, sobre su guía. Y estos encuentros en el que estamos hoy, que son los CIPAS de primera matrícula, son adicional a que ustedes pueden aprender. Al estudiante se le otorga una ponderación. Entonces, ¿cómo está estructurado? Ustedes en campus deben realizar su inscripción, ¿cierto? Al final yo voy al campus y les muestro. El estudiante que no esté inscrito, pues no va a poder obtener los puntos. Ahí deben tener cuidado, siempre deben estar inscritos. El que esté inscrito en el grupo 2 quiere decir que el estudiante tiene derecho a participar en la sesión 1 o en la réplica, que es exactamente lo mismo. En la sesión 2 o en la réplica, que es exactamente lo mismo. Si participa en las dos, tiene la misma ponderación. Sesión 1, 20 puntos, sesión 2, 20 puntos y sesión 3, 10 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante tiene en este curso y en todos los cursos, la mayor ponderación son 500 puntos, ¿cierto? El estudiante aprueba con 300 puntos, pero el estudiante que participe en los CIPAS de primera matrícula va a tener 50 puntos eh, que le va a garantizar que maneja mejor el contenido programático de cada unidad y que fuera de todo, pues va a tener un mejor promedio académico. Entonces, la invitación es para que puedan participar de estos encuentros y si ya ingresaron hoy, pues el sábado 9 de marzo ya no ingresan. ¿Listo? ¿En qué consiste? En que nosotros hacemos una breve explicación, les comparto enlaces, practicamos de una manera didáctica cada una de las sesiones y al final el estudiante em,
en el campus va a colocar el estado de asistente. Y si no está en el campus, el estudiante va a llenar un enlace de asistencia para que garantice esa ponderación que ha ganado. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera unidad con la que nosotros nos enfrentamos y que se abrió el 23 de febrero y que cierra el 24 de marzo, más o menos? Se llama Métodos para probar la validez de argumentos. Es una actividad que pareciera que es complicada, pero es algo muy, muy sencillo de entender. Solo se necesita el ánimo, las ganas, el tiempo, la dedicación, al igual que este curso y los demás cursos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar. El objetivo general de este evento es motivarlos a ustedes como estudiantes para la apropiación del conocimiento sobre este tema, que es métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos, evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática y realizar una actividad interactiva, que la vamos a hacer al final, que corresponde a este tema. Entonces, ¿qué información importante debemos tener clara? Esta sesión nos brinda 20 puntos dentro del total de los 500 del curso y por participar debemos tener en cuenta que al diligenciar la asistencia debemos exactamente nuestro número de cédula. Si nos equivocamos en un número, pues no será asignado la ponderación. El nombre bien diligenciado, pero sobre todo la cédula. El nombre del tutor que dirige el CIPAS de primera matrícula, en este caso, Yadi Milena Camacho. Al final lo voy a recordar por el chat. El chat lo voy a revisar pues ya hacia el final porque es un tema bastante denso, entonces tengo que hacer un muy buen manejo del tiempo. El grupo colaborativo, al final les explico cómo es lo del grupo colaborativo porque muchos estudiantes de pronto todavía no lo conocen. El código del curso es 200-611. ¿Listo? 200-611 es el código de este curso. Y eso es muy importante que ustedes en su malla curricular, cuando van a matricular, siempre revisen que el código corresponda a la malla, el curso que van a matricular, ese código corresponda, porque si no al final de sus créditos se van a dar cuenta que cursaron unos cursos que no les correspondían. Entonces, esta partecita es un video que es un poquito extenso, me lo voy a saltar por el tiempo. Vamos a ver los 3 temas que debemos conocer en, en esta unidad. Muchos yo creo que ya manejan todo lo que es conectores lógicos, lo que es una proposición, lo que son las tablas de verdad, y este tema sí de pronto es nuevo para ustedes. Entonces, vamos a revisar aquí el Geniali para explicar los conectores lógicos. Entonces, la teoría básica de la lógica proposicional. ¿Nosotros para qué usamos la lógica proposicional? Entonces, es importante que tengamos claro que es para determinar el grado de verdad, ¿cierto? De lo que nosotros comúnmente hablamos en nuestro lenguaje natural como tal. Nosotros vamos a conocer lo que es un lenguaje natural, lo que es un lenguaje simbólico, lo que son estos conectores lógicos, los vamos a identificar, vamos a ver las tablas de verdad y vamos a aplicar esas leyes de inferencia para determinar la validez de un argumento. Entonces, la lógica proposicional viene de la palabra griego y significa razón, tratado o ciencia. Nosotros en las matemáticas, este tema estudia esos métodos de razonamiento, la manera como pensamos y tenemos esas reglas para poder manejar estos temas. Eso es lo que nosotros vamos a conocer en esta unidad. ¿Qué es una proposición? Ustedes, al decir auxilio,
podrán decir una proposición. No, porque el concepto de una proposición es que una proposición tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Y tiene un grado de verdad, ya sea verdadero o falso. Entonces, si yo digo, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático asistieron al CIPAS de primera matrícula. Eso es una proposición porque yo puedo definir que sea verdadera o falsa, ¿cierto? Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. ¿Qué tipos de proposiciones tenemos? Nosotros tenemos proposiciones simples o atómicas y proposiciones moleculares o compuestas. Las proposiciones simples, como la que acabo de decir, ¿cierto? Colombia es un país de Sudamérica, Cali es la capital de Risaralda. Y las proposiciones compuestas son las que se enlazan con esos conectores que vamos a ver más adelante, que, ejemplo, Carlos va al cine y Alejandra va al estadio. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Entonces, ¿qué es un lenguaje natural? Entonces, el lenguaje natural, como les decía, es como nosotros comúnmente hablamos, ¿cierto? Y también tiene una estructura y para ellos que nosotros estamos aquí repasando todos estos conceptos es para darle ese orden de un sujeto, de un verbo, de un predicado. ¿Listo? ¿Y qué es el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es esos conectores lógicos que nosotros vamos a conocer, se van a unir con esas proposiciones y nos van a formar un lenguaje simbólico. Entonces, eso es lo que, digamos que los conceptos que queremos que tengan rápidamente. ¿Cuáles son los 5 conectores lógicos? La I, que nosotros normalmente, pues, unimos dos proposiciones con I, siempre tiene un conector, un símbolo que es un gorrito. La O tiene ese símbolo que es invertido, que quiere decir que da dos opciones, ¿cierto? La negación, que tiene este símbolo, o bueno, tiene varios símbolos. El sí, entonces, es ese conector que une dos proposiciones y es una flechita. A eso le conocemos como un condicional. ¿Cierto? Un condicional. ¿Qué tiene un condicional? Tiene un antecedente y tiene un consecuente, ¿cierto? En este caso, si yo tengo, si P, entonces Q, por ejemplo, si P, entonces Q. Siempre enlazo. Y para enlazar un condicional, porque a veces se les olvida en esta actividad de colocar el sí. Siempre que yo enlazo dos proposiciones con un condicional, si P, entonces Q. Si los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático asisten a los CIPAS de primera matrícula, entonces los estudiantes aprueban el curso. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo lo que es el lenguaje natural, lo que es el lenguaje simbólico y nos falta el último conector que es el bicondicional, el sí, solo sí, que es una doble flechita. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estos conectores lógicos tienen unas tablas de verdad. Acá no debemos aprendernos nada de memoria. Sencillamente nosotros vamos a manejar unos conceptos importantes y se aplican, ¿cierto? Que es importante que nosotros llegando aquí a la universidad a iniciar un nuevo proceso, nosotros podamos hacer un reset y podamos olvidarnos de esas experiencias que tuvimos en el bachillerato. Porque a veces hay docentes que nos dicen, usted no puede, usted no es bueno para las matemáticas, a usted le quedó grande este curso. Sí, pero porque son docentes que inmiscuyen otro poco de factores que no van al caso y hacen que un estudiante de verdad le coja rabia a las matemáticas. Las matemáticas son ciencias exactas. La física, la química son ciencias exactas. Si uno tiene los conceptos, uno los aplica y nosotros tenemos respuestas exactas. Somos malos para las matemáticas, sencillamente no tenemos los conceptos, pero no tiene que ver nada con nosotros mismos, sino con ese ánimo y esa actitud que nosotros le coloquemos a los procesos. ¿Listo? Entonces ustedes se van a encontrar una tablita de estas, nada de aprenderse, van a saber
cómo se comportan esos conectores al unirlos. Las proposiciones al unirlos con un conector tienen un comportamiento y en base a ello nosotros vamos a determinar unas tablas de verdad. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a ir a este objeto virtual de aprendizaje que está dentro del curso, que está en el entorno de aprendizaje para la unidad 1. Para ver ese objeto virtual de aprendizaje, ustedes deben tener el campus abierto, ¿cierto? Para acceder a este y lo pueden ampliar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso hasta acá. Primero, ¿qué es una proposición? Pues una proposición, ya sabemos, tiene un grado de verdad, verdadero o falso, tiene una estructura que es un sujeto, un verbo y un predicado. Hay dos clases de proposiciones que son las proposiciones simples o las proposiciones compuestas. ¿M? Y hay 5 conectores. Entonces, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, para ello es importante que veamos este objeto virtual de aprendizaje para las tablas de verdad. ¿Cuál es el objetivo? Comprender la importancia de estas tablas dentro de la lógica proposicional y su utilización. Entonces, como actividad previa vamos a revisar si hay algunos conceptos que nosotros manejamos en este momento o definitivamente pues no tenemos ni idea. Vamos con esta pregunta. En el chat ustedes me van respondiendo. ¿Cuál es un conector lógico de estas cuatro opciones? A, interrogación, B, complemento, C, unión, D, disyunción. O alguien, si quiere abrir micrófono y quiere participar, pues me puede decir si La creen D. que es la D. La Ok, D. muy bien, listo, la D. Gracias por la participación. Una proposición simple se denota con símbolos griegos, números dígitos, letras en minúscula o conectores. Esto no se los dije, entonces siempre una proposición se define en letras minúsculas, ¿cierto? Y empezamos desde la letra P en adelante. Entonces, P, Q, R, S, T, V, hasta donde lleguemos, pero generalmente lo máximo que podemos encontrar en un lenguaje natural son 5 proposiciones. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya conceptualizamos otro ítem importante. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es, a ver si nos acordamos, había la conjunción y había la disyunción, uno era el I y otro era el O. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? La, la conjunción era el I, ¿sí? Me parece. Sí, muy bien, muy bien. Listo, entonces, ¿qué la definición de las tablas de verdad? Entonces, una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre las proposiciones y nos sirve para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos o los conectores lógicos. ¿Listo? ¿Cuál es el primer paso para construir una tabla? Entonces, el primer paso va a ser determinar las proposiciones simples. ¿Cómo nosotros determinamos las proposiciones simples? Pues todo lo que es, primero identificamos los conectores lógicos, ¿cierto? Encerramos esos conectores lógicos y todo lo que los separe, pues son proposiciones, al no ser que haya alguna negación y se repite, pero es la misma, ¿listo? Entonces, ¿cómo construimos esa tabla? Dependiendo del número de proposiciones que tengamos en el lenguaje natural, hay una fórmula que equivale a 2 a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones. Me explico. Si tenemos una proposición simple, solo vamos a obtener 2 filas.
Si tenemos dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado van a ser 4 filas. Si tenemos 3 proposiciones, 2 elevado al cubo, 8 filas y así sucesivamente. Entonces, esto que nosotros vemos acá son lenguajes simbólicos, ¿cierto? Son proposiciones que usan conectores lógicos y se agrupan para determinar, pues, un resultado de una tabla de verdad. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a construir de una manera manual y de una manera simulada, porque aquí tenemos un simulador que les va a permitir hacer el proceso para luego verificarlo de una manera manual. ¿Listo? En este caso, ¿cuántas proposiciones tiene esta tabla? Tenemos 2 proposiciones. Nuestra tabla va a ser de 2 filas. En este caso, tenemos 2 proposiciones también. Des en cuenta que acá está no Q y está no P, pero es la misma proposición. Entonces, no porque esté negada, va a salir otra proposición. En este tercer lenguaje simbólico tenemos PQR, entonces 3 proposiciones. ¿Cuántas filas? 8. Y en este caso tenemos 4 proposiciones. ¿Cuántas filas? 16. 2 elevado a la 4, 16. Voy a ir al chat a ver si en este momento hay alguna pregunta escrita. ¿No pueden abrir micrófono? El que al final, el que quiera abrir, pero sí, sí, yo escuché una voz, ¿cierto? O al final yo les doy apertura al que levante la mano. Bueno, Zulma quiere hacer. Zulma, ¿puedes abrir? Bueno, Zulma parece que no. No les han dado acceso. Y el chico que, y al chico que le di privilegios está como moderador, no me ayudó. O el chico o chica. Listo. Muchas gracias. Qué bueno que vine al chat. Listo. Entonces ahora sí estamos 113 estudiantes. Ok. Bueno, entonces continuamos. Hacemos un repaso para todos los estudiantes que acaban de ingresar. Estamos viendo el concepto de una proposición, las clases de proposiciones, los conectores lógicos y pues ya aquí en adelante se adelantarán con la grabación porque si no el tiempo no nos alcanza. ¿Alguien más que me quiera colaborar como moderador para dejarlo de que me ayuden a admitir a los estudiantes? Andrés Felipe, ¿quieres hablar? ¿Quieres preguntar algo, Andrés? ¿Me confirmas? No, profe, Tenías levantada no, la profe, mano. no, Ok, no, qué pena. listo, tranquilo. Bueno, confiemos que en sala ya no hayan más personas. Listo. Bueno, entonces la manera como nosotros construimos la tabla de verdad depende del número de proposiciones que nosotros tengamos en nuestro lenguaje simbólico. En este tenemos 2 proposiciones, serán 2 filas, perdón, 4 filas, 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En este caso tenemos 3 proposiciones, 2 elevado al cubo serán 8. Y en este caso tenemos 4 proposiciones, 2 elevado a la 4 será 16 y así sucesivamente. ¿Cuál es el paso 2? Nosotros debemos verificar, ¿cierto? Primero nosotros revisamos los signos de agrupación dentro de ese lenguaje simbólico.
estamos hablando, nosotros ya hablamos de las filas, nosotros estamos hablando de qué sigue para que vayan las columnas. Entonces, en las columnas, primero vamos a colocar las proposiciones en orden. Luego, como vayamos teniendo las agrupaciones entre las premisas y las negaciones, y luego sí aplicamos las operaciones entre los conectores. Al final, nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan resolver todas sus dudas. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Entonces, nosotros nos damos cuenta que esta negación, ¿cómo se comporta al usarla con un conector lógico? Sencillamente es cambiar el grado de verdad. Si tengo mi proposición que es verdadera y yo le aplico una negación, pues voy a tener el otro es falso, ¿cierto? Y si tengo falso, voy a tener el otro grado de verdad que es verdadero. Listo. La conjunción, que es el sombrerito, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. No se lo deben aprender, pero sí hay casos en los que uno a veces de tanto usarlo termina uno pues familiarizándose con el tema sin tener que ir a buscar en la tabla. Si ustedes se dan cuenta, dos proposiciones. Bueno, ¿cómo llenamos nosotros esta tabla? Siempre si son dos proposiciones, las dos primeras son verdaderas, las dos falsas. La siguiente, verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando aplicamos la conjunción, nos damos cuenta que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En otro caso, falso. ¿Listo? La disyunción se caracteriza por lo contrario. Si las dos son falsas, es falsa, en otro caso, verdadero. El condicional solo es falso cuando mi primera proposición es verdadera, mi segunda es falsa, en otro caso, verdadero. Entonces, en el momento en que nosotros iniciamos, pues nosotros siempre nos vamos a dirigir a la tabla para estar revisando y no equivocarnos. Y el bicondicional nos damos cuenta que cuando tienen el mismo grado de verdad, las dos son verdaderas, es verdadera, y las dos son falsas, es verdadera, en otro caso, falso. Listo. Según el resultado que nosotros tenemos de la tabla, si nosotros todo el resultado es verdadero, nosotros tenemos una tautología. Si tenemos todo falso, tenemos una contradicción. Y si tenemos resultados verdaderos y falsos, tenemos una contingencia. Entonces, en ese primer ejercicio que a ustedes les pide la guía de la tarea 1, a ustedes les dan un lenguaje simbólico, deben estructurar su lenguaje natural y hacer su tabla, definir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se construye la tabla de verdad? Nos dice que en este caso tenemos dos proposiciones simples. La tabla tendrá 4 filas, ¿cierto? ¿Cuántas columnas tendrá? Pues la tabla tendrá 7 columnas porque tenemos a P y a Q. Luego tendremos este paréntesis que es la primera premisa. Luego tendremos la negación de no Q. Luego tendremos estas llaves, ¿cierto? Operamos. Finalmente tenemos la negación de P y finalmente hacemos lo que nos quedó en esta columna. Con esta columna la operamos con un condicional. Entonces, sí, nos vamos a fijar paso a paso. P, Q, no P, no Q. Operamos lo que está en el paréntesis. P, entonces Q, ¿cierto? ¿Qué es no P? Es lo contrario a P. En este caso tenemos dos falsas, dos verdaderas. ¿Qué es no Q? Lo contrario a Q. Si acá está verdadero, acá es falso. Si acá está falso, acá es verdadero. Y P, entonces Q, aplicamos el condicional. ¿Qué nos decía el condicional? Que si la primera es verdadera, la segunda es falsa, tenemos un falso, en otro caso, verdadero. Luego a eso le aplicamos una conjunción con no Q, ¿cierto? Este resultado lo opero con no Q.
En conjunción, ¿qué me decía la conjunción? Que si los dos son verdaderos es verdadero, en otro caso falso. Y esa es mi tabla de verdad. ¿Qué tenemos en el resultado? Todas nos dieron verdaderas, en ese caso tenemos una tautología. Entonces vamos a revisar con una actividad para si algo nosotros afianzamos, digámoslo así. Nos dice, al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Quién me dice si es verdadero o falso? Lo van pensando mientras veo si hay gente en la sala. Verdadero, ok, verdadero. Muy bien. La fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 elevado a la n. Acá está mal. Siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. ¿Esto es verdadero o es falso? Ahí le soplé. Es falso, ¿cierto? Porque es 2 elevado a la n. Listo. Cuando una tabla de verdad en su resultado final da una combinación de falsos y verdaderos, ¿podemos clasificar la tabla como una contingencia? ¿Quién me contestó en el chat? ¿Será que están contestando esa o están con verdadero? Ok. Listo. Sí es una contingencia. Para el conector lógico del condicional, que es la flechita en un solo sentido, podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Quién me dice? No, ¿cierto? No es verdadero. Listo. Al aplicar el conector del bicondicional, será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Muy bien, es verdadero. Listo. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Volvemos a hacer un repaso. Proposición, que es una proposición, es una estructura, ¿cierto? De nuestro lenguaje natural que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Dos tipos de proposición, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. 5 conectores, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces, ustedes en este momento ya fundamentaron, ya tienen claridad de qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje simbólico, cuáles son esos conectores lógicos. El único tema que les falta sería las leyes de inferencia. Entonces, esas leyes de inferencia solo se pueden aplicar cuando nosotros tenemos como resultado una tautología, un concepto que no se puede ir, porque si nuestro resultado es una contingencia o una contradicción, nosotros no podemos aplicar leyes de inferencia. Las leyes de inferencia están estructuradas, ¿cierto? Nosotros tampoco tenemos que aprendernos nada de memoria, las tenemos en una tablita y nosotros debemos revisar si entre nuestras premisas nosotros tenemos esas leyes y las vamos a operando en miras de poder demostrar la validez de un argumento. ¿Será que siguen ingresando estudiantes? Ver sala de espera. Listo. Vamos a ver al chat si hasta aquí. No, no puedo creer que hayas ingresado que no hayas podido ingresar con tu correo institucional y sí con el personal. Mm, no entiendo. Bueno. Bueno, lo importante es que ya ingresaste. Listo.
Sí, para algunas personas está. Para las personas que está restringido, los comentarios son personas que no se loguearon con el correo institucional. ¿Listo? Es que, pues, esas son las directrices de hacer todo por Teams en miras de que el estudiante se acostumbre a usar su correo institucional. Si no lo tienen activo, deben comunicarse con el líder GIDT de cada centro. En este caso, Duitama es con Luis Rincón. Sí, hay casos, pero todo esto es por seguridad, porque hay personas que se matriculan solo para, bueno, generar otro tipo de negocios y lo que hacen es, esto hace que ustedes estén más seguros, ¿listo? Que cada estudiante tenga, se loguee y ustedes tengan, pues, más seguridad en su proceso. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Vamos a ir a este recurso de las leyes de inferencia en miras de que nosotros podamos familiarizarnos con el tema que de pronto les parece un poco más complicado, pero que cuando lo vean se van a dar cuenta que pues, es sencillo como todo cuando uno lo maneja. ¿Cuál es el objetivo de este objeto de aprendizaje? Identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de un argumento mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Entonces, la definición, pues es un cálculo lógico. Estas reglas son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas. Cada una de estas fórmulas tiene un nombre, ¿cierto? Nosotros lo que vamos es a poder familiarizarnos con ellas para procesarlas, digamos, y poder llegar a esa veracidad del argumento. Llegar a esa veracidad del argumento significa que vamos a llegar a la conclusión de ese argumento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Nos dice que identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Estamos hablando aquí de un lenguaje simbólico. Cuando hablamos de premisas, significa la operación entre dos proposiciones simples. ¿A qué me refiero yo con premisa? Entonces veamos aquí, les voy a rayar un poquito para que ustedes me comprendan. Si yo tengo un lenguaje simbólico P y Q, siempre las premisas se unen con conectores conjunción, ¿cierto? Y tengo no Q, entonces R, por ejemplo. Esto es una premisa 1, esto es una premisa 2. O sea, lo que está dentro del paréntesis es a lo que conocemos como premisas. ¿Listo? Y una vez que nosotros tenemos ese antecedente, esas premisas, vamos a tener un condicional que nos va a concluir. El símbolo de la conclusión son estos tres punticos cuando se empiecen a familiarizar con ellos. Eso significa que nosotros concluimos. Entonces, ¿cuál es el paso? Nos dice que identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Nos dice que construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Revisar que el resultado final de la tabla de verdad da como resultado un argumento válido o tautología. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas y aplicar las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, vamos a iniciar.
¿Cuáles son esas leyes de inferencia? Entonces, vamos a tener estos nombres, pero tenemos que empezar a identificarlas. Modus ponendo pones, se llama, tienen todas una sigla, MPP, MTT, SH. Esto necesito que quede claro que es un condicional, ¿cierto? Tenemos una proposición, un antecedente, tenemos un consecuente y este es un condicional. Entonces, el modus ponendo pones me dice que si tengo un condicional y una proposición simple, que es el mismo antecedente, me concluye el consecuente. Tolendo Toles me dice que si tengo un condicional, pero la proposición simple es la negación del consecuente, concluyo la negación del antecedente. Nada de esto se tienen que aprender de memoria, solo lo van a aprender a interpretar. ¿Listo? Todo está en las tablas. Silogismo hipotético. Para yo poder aplicar silogismo hipotético en mis premisas, tengo que tener dos condicionales. ¿De qué manera? Que el consecuente del primero sea el antecedente del segundo, que concluyo el antecedente del primero con el consecuente del segundo. ¿Por qué? Porque lo dice la regla. ¿Listo? Bueno, tenemos otras, tenemos muchas. Lo importante es que nos empecemos a familiarizar con ellas. Tolendo Ponens nos dice que ya no tenemos un condicional, sino que tenemos una disyunción, ¿cierto? Y tenemos una proposición simple que niega cualquiera de las dos proposiciones que están en disyunción, yo concluyo la otra. El dilema constructivo, tengo dos proposiciones en disyunción y adicional tengo dos condicionales con esta característica, que las proposiciones son el antecedente de los condicionales, pero los consecuentes son diferentes. ¿Qué me concluye la regla? Que tengo los dos consecuentes en disyunción. La doble negación significa que si yo tengo una proposición negada y le aplico doble negación, pues obviamente voy a tener mi proposición original. ¿Listo? Y así, pues hay muchas otras. Está la simplificación. ¿Qué me dice la simplificación? Que si yo tengo dos proposiciones unidas por una conjunción, esta es la ley que más se aplica en el momento en que ustedes tengan su lenguaje simbólico, porque siempre vamos a requerir proposiciones simples. Entonces tenemos que aplicar la simplificación para separar a estas dos y poder operar con estas proposiciones simples. Entonces me dice que yo las puedo separar, ¿cierto? La conjunción me dice que al igual que yo las puedo separar, las puedo unir en conjunción. Las leyes de Morgan, bueno, la adjunción, vea, yo puedo a cualquier proposición colocar la disyunción con otra, se llama la ley de la adición, y así sucesivamente, que lo van a ir revisando ustedes pues a medida que van avanzando. Entonces veamos, el tolendo tollens también nos dice que si tenemos un condicional y la negación del consecuente, voy a obtener como conclusión la negación del antecedente. Hablemos en lenguaje natural. Esto es lo que nosotros conocemos como lenguaje simbólico. Esto es lo que nosotros tenemos como lenguaje natural. Si mi proposición es Carlos ejercita, mi proposición Q es Carlos tiene un buen estado físico, me dicen describa de manera natural la regla y defina cuál es la conclusión. Entonces, yo tengo un condicional, yo ya sé que si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico, por lo tanto, Carlos no se ejercita. Entonces, eso es de pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Ese segundo ejercicio se trata de eso, de identificar la regla. El tercer ejercicio es de completar los pasos dentro del proceso de demostración de la validez de un argumento. Y el cuarto es un ejercicio que compila todo y hay que hacer todo el proceso, obtener el lenguaje natural,
obtener la tabla manual, obtener la tabla simulada, organizar las premisas, aplicar las leyes de inferencia y demostrar la validez de un argumento. Recuerden que del ejercicio 1 ustedes deben hacer un video, entonces es importante que ya inicien a colocar sus aportes para que sus tutores les puedan retroalimentar y así puedan hacer la grabación del video porque son 25 puntos con una presentación muy sencilla en inglés, una presentación de ustedes en miras de que pues inicien a hacer esos pinitos, ¿listo? En este ejercicio vamos a revisar. Valentina estudia ingeniería industrial o economía. Valentina no estudia economía. Conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? Cuando tenemos un no, ya vemos que es una disyunción. Entonces, hay una regla que se llama tollendo ponens. Ahí no hay un condicional, sino hay una disyunción. ¿Listo? Ahora nos dice, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Esto ustedes ya pueden identificar que es un condicional. Si P, entonces Q. Luego hay una negación, no llegué temprano a clase. Conclusión, no me levanté temprano. Entonces es poniendo ponens, ¿cierto? O tollendo tollens. ¿Cuál creen que es usted? Si recuerdan algo de lo que expliqué. No les, o sea, esto es como para familiarizarse del tema. Tampoco podemos pretender que en hora y media ustedes van a conceptualizar lo que se debe conceptualizar en un mes. Son realmente 4 semanas lo que tiene el estudiante para construir esta actividad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes se puedan basar en el enlace Padlet. Ustedes tienen un enlace Padlet de cada una de las unidades, ¿cierto? Ustedes tienen su enlace Padlet y tienen el horario de tutor y director en línea. Tienen el aplicativo, digamos, el instructivo para inscripción a B-Learning. Tienen la guía de actividades. Tienen el anexo 1, que es donde están los ejercicios. El anexo 2, que es un modelo de cómo se presentan los ejercicios. Si ustedes lo pueden ver, aquí les muestran cómo construyen, cómo presentan cada uno de los ejercicios con un ejemplo. Entonces, es una guía estructurada, es una guía, aquí está la manera como ustedes se inscriben a el B-Learning. Acá debajo del curso aparece, haga clic y les dice, pasan de estado convocado a inscrito. Y durante el encuentro, ustedes aquí en este momento pueden darle confirmar asistencia. ¿Listo? Entonces, los estudiantes que estén en campus, ustedes se pueden dar cuenta que ese estado les cambia a asistente. ¿Listo? Bueno, están los horarios de web conference, está el instructivo para inscripción de CIPAS con cada uno de sus tutores, está el video de apoyo para cada uno de los ejercicios, está un video de cómo hacer su presentación en inglés y hay una serie de juegos que les permite familiarizarse con ese contenido. Están las leyes de inferencia, aquí nosotros tenemos todas las leyes de inferencia con sus posibilidades. Entonces ustedes empiezan a revisar el material, un material guiado en miras de que pues todo les quede un poco más sencillo, digo yo. Y los que quieran ser más juiciosos, acá está toda la bibliografía donde pueden aprender un poco más profundamente, digo, a los que les guste leer, a los que no, pues les toca con el objeto virtual de aprendizaje. Y también van a ir apareciendo pues las grabaciones de la web conference, hay un video de uso editor de ecuaciones, todo hecho, está a la mano de cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, yo pienso que eso es, digamos, como la fundamentación importante. Vamos a ir como a la práctica.
A ver si alcanzamos a construir. Acá hay un ejercicio, nos dice, tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un argumento. A esto es a lo que nosotros le llamamos lenguaje natural. ¿Qué podemos hacer para familiarizarnos con este tema? Identificamos los conectores lógicos y a ese lenguaje natural le cambiamos de color a esos conectores lógicos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que aquí hay un sí y acá hay un entonces ya nos damos cuenta que acá hay una proposición y empezamos a revisar si es la misma o si es otra, si está negada. Y a partir de ello nosotros vamos a poder construir de un lenguaje natural un lenguaje simbólico. Solo es describiendo, ¿cierto? Entonces, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Cuando hay un punto, quiere decir que ahí cierra una premisa. Andrés está matriculado en la UNAD o es un buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Si nos damos cuenta, todo esto es el antecedente, ¿cierto? Está con las premisas y aquí al final está el consecuente, que es la conclusión. Entonces, ¿qué nos dice? Que empezamos a obtener esas proposiciones simples. Andrés está matriculado en la UNAD, proposición Q. Andrés estudia ingeniería de alimentos, proposición R. Andrés está matriculado en el curso de programación y proposición S. Andrés es un buen estudiante. Y empezamos a darle orden a esas para obtener ese lenguaje simbólico. Volvemos y leemos y vemos cómo es que se agrupa dependiendo de cómo esté escrito el lenguaje natural. ¿Listo? Esa es la manera de pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Y de la misma manera, ustedes van a tener que pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Yo siento que todavía hay personas queriendo entrar. Veamos, a ver. Sí hay link de asistencia. Cuando terminemos, la idea es esa, que ustedes puedan obtener sus 20 puntos, pero lo comparto solo al terminar el encuentro. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Les queda claro lenguaje natural, lenguaje simbólico, proposiciones simples, leyes de inferencia, conectores lógicos? Listo. Bueno. ¿Cuál es el paso? Nos dice enumere las premisas. Entonces, todo lo que está en paréntesis va a ser mi premisa 1, luego mi premisa 2, luego mi premisa 3 y mi conclusión. A partir de ello, yo empiezo a revisar entre mis premisas qué ley de inferencia puedo iniciar a aplicar para llegar a dónde, qué es lo que yo tengo que demostrar. Con estas premisas, aplico las leyes de inferencia para llegar a esta conclusión. Entonces, revisemos que la primera ley de inferencia que debemos aplicar es en la premisa 3. Debemos separar esas dos proposiciones simples con la regla que yo les dije que es como la más utilizada. Aplicamos simplificación en la premisa 3. Y con esa Q, si ustedes se dan cuenta, tenemos en P1 R, entonces no Q. Y con esta Q nosotros aplicamos modus tollendo tollens y obtenemos no R. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? Pues a esa conclusión que era no R y estamos demostrando la validez del argumento. Aquí nos dice que vamos a identificar qué regla es esta. La siguiente forma corresponde a cuál ley de inferencia lógica. Ponendo ponens, tollendo tollens o tollendo ponens. ¿Quién recuerda? Bueno, pues ahorita es muy difícil para que ustedes se familiaricen. Esto es como un ejercicio en miras de que ustedes puedan identificar. Ahorita les comparto el enlace Padlet y ustedes pueden tener ahí la tabla. Voy a dejar el enlace Padlet acá en el chat
en miras de que ustedes puedan abrir una de esas tablas y para el cuestionario final, pues es más fácil que ustedes tengan la información y se empiecen a familiarizar con el proceso como tal. ¿Listo? Bueno. Aquí hay otra pregunta, nos dice, ¿Javier va al cine o va al estadio? Aquí nosotros ya vemos que es P o Q, ¿cierto? Este O es una disyunción. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Nosotros aquí ya tenemos un condicional. Punto seguido significa que son premisas separaditas. Si Javier va al estadio, entonces Javier sale con Gabriel. Entonces debemos buscar una ley de inferencia que tenga dos proposiciones en disyunción y que tenga dos condicionales. Nosotros la alcanzamos a ver y la alcanzamos a explicar. Entonces solo es determinar el nombre de la regla como tal. Aquí, ¿el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? Dos proposiciones en disyunción. El dueño no es responsable de las reparaciones. Estamos negando alguna de las dos. La conclusión es la otra, ¿cierto? Como lo dijimos en la regla. ¿Cómo lo determinan ustedes? Teniendo a la mano sus leyes de inferencia. Aquí solo les estoy mostrando cuál es el proceso, el procedimiento para poder aplicar la conceptualización a la guía de actividades. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado ese concepto, sí, ya lo deben tener, que es una tautología. ¿Listo? Pues ese es el objeto virtual de Te aprendizaje. invito a que revises de nuevo el contenido. Así Me dice que podrás tuve 0 porque no contesté ninguna, porque pues esa es la idea, ¿no? Para que ustedes vuelvan a ese objeto virtual de aprendizaje, que en donde lo encuentran. Entonces, ahorita ya terminado el tema como tal, vamos a pasar a construir una tabla rápidamente para que ustedes puedan aprender la manera como se construye una tabla. Lo voy a hacer de 4 proposiciones para que ustedes se puedan familiarizar. Si yo tengo 2 elevado a la 4, mis filas van a ser 16. En ese caso, las primeras 8 van a ser verdaderas, ¿cierto? Y las siguientes van a ser falsas. Si tengo 8. Listo. Entonces, es la manera de construir una tabla. Vamos a hacer una tabla larguita en miras de que ustedes al hacer la tabla de su guía de actividades, pues les va a quedar muy sencillo. Si tengo 4 proposiciones, 2 elevado a la 4 es 16. Las mitad, que son 8, van a ser verdaderas y la otra mitad son falsas. Me van diciendo porque a veces uno aquí no ve y se equivoca. Listo. Luego la mitad de la mitad. 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. ¿Listo? Y así sucesivamente, entonces las pegamos. Luego van a ser 2 verdaderas y 2 falsas. Y finalmente, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y ya llevo una parte de mi tabla. ¿Cierto? No me pegó esto. Listo. Ahora me dice que voy a usar, este es mi lenguaje completo.
¿cierto? Me dice coloque las proposiciones en las columnas separadamente. ¿Listo? Son 3. Ay, mentiras, es que aquí tengo 3 proposiciones. Todo esto está mal. Yo estaba viendo mal. Pensé que eran 4 y no había visto la negación de R. Entonces, si es 2 elevado al cubo, ¿cuántas tenemos? 2 elevado al cubo son 8. En este caso, 4 son verdaderas y 4 son falsas. ¿Listo? En este caso, 2 son verdaderas y 2 son falsas. Ahí les expliqué para 4 y para 3. Y acá, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, para que no se confundan, lo voy a hacer así despacio. Listo. Ahora me dice que coloco las negaciones que yo encuentro en mi lenguaje simbólico. ¿Cuál es la negación que encuentro? No ere. ¿Qué es no ere? El contrario que tenga ere. Entonces va falso, va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Luego me dice que mi primera premisa es P, entonces Q. Cuando yo reviso mi conector lógico de condicional, ¿cierto? Yo creo que ya no dejemos ingresar a nadie más porque pues son las 5:30, ya no entrarían a que entren a la réplica. Listo. Entonces, el condicional me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, yo tengo un falso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle color a las 2 proposiciones que yo voy a operar, P entonces Q. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, yo tengo un falso. Acá tengo otro falso. No tengo más, en otro caso es verdadero. Y así se llena la tabla de sencillo. Ahora me dice que mi otra premisa es un bicondicional de QR. Entonces a esto le quito el color o le pongo otro color. Ya R. Y le aplico el bicondicional. ¿Qué me dice el bicondicional? Que si tienen el mismo grado de verdad, son verdaderas. Entonces, en este caso, estas dos son iguales. Estas dos son iguales. Estas dos son iguales. Y estas dos son iguales. En otro caso, falso. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna dificultad? No, porque es muy sencillo. Todo esto es muy sencillo. Solo tenemos que tener el concepto y se aplica. Ahora me dice que la otra premisa es la negación de R en conjunción con Q. Yo ya sé que esta es la negación de R. Le voy a poner otro colorcito con Q. ¿Mm? En conjunción, ¿qué me dice? Que si las 2 primeras son verdaderas, es verdadero. Si las 2 primeras son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. ¿Listo? Ahora me dice que debo operar esta en conjunción con esta. ¿Cierto? Según el paréntesis. El paréntesis que hay por fuera acá en el lenguaje simbólico. En conjunción, si las 2 son verdaderas, es verdadera. Busco que 2 sean verdaderas y estas 2 son verdaderas, en otro caso, falso. Y finalmente me dice que debo operar lo que me da acá, ¿cierto? Que es donde yo tengo el resultado, en disyunción. Estas 2 en disyunción. ¿Qué nos dice esas 2 en disyunción?
La disyunción, si las dos son falsas, es verdadero. Si las dos son falsas, es verdadero. En otro caso, falso. Si yo obtengo valores alternos, como me pasó acá, que tengo una contingencia. Si todo hubiese sido verdadero, tendría una tautología. Tautología. Y si tengo todos falsos, tendría una contradicción. Ya creo que fundamentamos en lo más importante, ¿cierto? Faltarían las leyes de inferencia, que a ustedes les van a dar un argumento, ¿sí? Un lenguaje simbólico. Ustedes deben numerar las premisas. ¿Cómo se numeran esas premisas? P entonces Q la coloco como premisa 1, Q entonces R como premisa 2, no R como premisa 3, y debo demostrar que al aplicar leyes de inferencia a este antecedente, voy a llegar a este consecuente. ¿Cómo? Usando las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, todo esto lo van a revisar ahora en los CIPAS con cada uno de sus tutores. ¿Qué es lo importante, apreciados estudiantes? Lo importante es que al día de hoy ustedes tengan claro lo siguiente para que ustedes puedan avanzar en este curso. Toda la parte introductoria e importante, que ustedes tengan claro sus tres entornos dentro del curso. Está grave. Tengo que volverme a loguear. Bueno. Debajo de su curso, acá les va a aparecer la inscripción para el B-Learning o CIPAS de primera matrícula. En la parte de arriba, aquí donde dice Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social CIPAS, cada vez que su tutor los convoque, les va a aparecer aquí y les va a aparecer ofertado, deben pasar al estado de confirmado. El día que tengan ese encuentro, deben colocar en el campus asistente. Lo mismo, la mayoría de estudiantes que están en este momento hasta las 6 de la tarde, les va a aparecer aquí para poder pasar a estado de asistente. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes en este momento deben ingresar al entorno de aprendizaje. Deben ingresar al foro de discusión unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de un argumento. Deben ingresar, revisar el mensaje que les haya dejado su tutor, cada uno de sus tutores, ¿cierto? Y deben elegir, vamos a ver al qué tutor vamos a entrar. Vamos a entrar a este foro. Todo este mensaje vienen las indicaciones, el inicio de la actividad, cierra el 24 de marzo, que tiene la guía de actividades, que tiene el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3. Está el Padlet, está el video de las indicaciones para poder desarrollar esta actividad. Tienen 4 semanas. Es importante que lean, es importante que puedan garantizar la revisión de todos estos materiales. Están los videos de apoyo para cada uno de los ejercicios. Está la invitación a las web conference. Está la grabación de la web conference. Va a estar la invitación del CIPAS. Esta tutora pues no ha invitado al CIPAS. Pues yo pienso que lo más importante es que ustedes tengan claro que cuando hay fecha de cierre, ustedes deben ir al entorno de evaluación 3 días antes de que se cierre la actividad. No hay retroalimentación en foros por parte de los tutores porque son muchos estudiantes, se acumula y no hay, o sea, no podemos, no damos abasto porque
La ideología del estudiante es dejar para último momento. ¿Yo qué estoy buscando hoy? Motivarlos a que ustedes puedan hacer un aprendizaje de calidad en 4 semanas. ¿A qué me refiero? A que se organicen. A pensamiento lógico matemático le dejaron 2 horas dentro de la semana. Entonces van a trabajar el ejercicio 1 y de pronto alcancen a hacer el ejercicio 2. Van a ir a ese foro y le van a dar responder al último mensaje y van a colocar su documento en miras de que cada tutor les pueda retroalimentar. En la semana 2, pues yo voy a construir el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Hacia la semana 3 hago mi video y hacia la semana 4 yo estoy consolidando. ¿Cuánto tiempo le tuve que dedicar a cada curso? Máximo 3 horas semanales, máximo. Pero si ustedes empiezan a apreciar y a valorar el tiempo, a usarlo de una manera efectiva, sin buscar tanto en internet, sin buscar tanto perdiendo el tiempo, digamos, sin fundamentar. Entonces, ese es como el consejo valioso que les quiero dar en miras de que ustedes puedan, todos los cursos son posibles dejarlos en 500. Empiecen a exigirse y a ser estudiantes de calidad. Después de pasado un primer semestre y tengan un mal promedio, es muy difícil subir el promedio. El promedio les puede garantizar una pasantía al finalizar su carrera, les puede garantizar hacer créditos de posgrado, les puede garantizar poder hacer movilidad académica. Entonces, empecemos a mejorar en ese concepto de pasar por pasar, a creer en nosotros mismos y a formarnos en estudiantes de calidad para ser profesionales de calidad. ¿Listo? Entonces, yo creo que les voy a compartir el enlace de asistencia. Ay, no, perdón. Vamos a hacer nos falta hacer el formulario de preguntas, que es la actividad interactiva para que podamos revisar si lograron fundamentar algo. Entonces ahí la envié al chat. Por favor, bueno, los estudiantes que hasta ahora están llegando deben asistir a la siguiente sesión porque pues son las 5:41 y ya no voy a admitir más estudiantes. ¿Listo? Adriana, tienes la mano levantada, ¿tienes alguna pregunta? Alejandra, Laura, bueno, habían muchas preguntas. Lo que pasa es que el tiempo no nos da por ser una actividad larga, digamos, de fundamentación. En miras de poder globalizar la fundamentación, pues la tuve que hacer de esa manera. Y vamos a revisar el formulario como tal. Ustedes le van a empezar ahora, colocan sus nombres, su identificación y vamos a empezar a resolver esas preguntas. Yo solo les voy a tratar de leer, háganlo a conciencia, prepárense para ese examen final y así ustedes se van a dar cuenta si pudieron fundamentar algo. El conector lógico, que es lenguaje natural, se escribe como sí, entonces, esta está muy sencilla, ustedes yo creo que ya están en capacidad de resolverla. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como O. Un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente, eso lo repetí muchas veces. El resultado final de la siguiente tabla de verdad, también creo que están en capacidades de contestar este pequeño quiz. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como I, es. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como sí, solo sí, es. Sencillo está. Si Luis toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. ¿Cierto? Aquí hay una premisa y está enlazada con otra proposición, con otra premisa que está acá también enlazada.
Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Lo van leyendo y van determinando el conector lógico porque ustedes ya lo van identificando. Este sí, este y, este entonces, ustedes van revisando cuál de estos se equivoca en la nomenclatura, en el lenguaje simbólico, y podemos elegir el adecuado. Si tenemos la premisa P1, P y Q y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es, también yo creo que quedó súper claro cuál ley nos permite dividir esas dos proposiciones. La ley de inferencia representada en la imagen es, pues ahí ustedes tienen las tablitas, lo pueden determinar, pero también se acuerdan que es un modus ponendo pones o un modus tollendo tollens. ¿En qué variaba? En si se negaba el antecedente o si se negaba el consecuente. Y la conclusión, si concluye el antecedente negado o el consecuente negado. Entonces ustedes revisan. Jesús encuentra, ¿cuál es el fundamento de este ejercicio? Que así van a ser las pruebas, la POC, la prueba objetiva cerrada, al finalizar el curso. Entonces, en cada una de las unidades, ustedes deben ir entrenándose en miras de que puedan hacer un buen POC. Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones que creó son, Francisco sale, la proposición Q, Francisco toma un taxi. La proposición R, Francisco viaja al campo. Todas tienen el mismo sujeto, solo que no lo escribimos, ¿cierto? Según la estructura de una proposición, las creadas por Jesús son, tienen sujeto más verbo más complemento, carecen de uno de los elementos sujeto, verbo, complemento. Entonces ahí les di una pista que ustedes deben revisar y está supremamente sencillo este formulario. Listo, entonces yo me imagino que terminado el formulario me van confirmando si ya puedo compartir el enlace de asistencia. ¿Dónde puedes ver lo del video que hay que grabar? Lo pueden ver en la guía o lo pueden ver en el Padlet, que hay un video donde les explica cómo hacerlo. Este CIPAS que ha grabado, sí, yo les comparto mañana la grabación. Si yo tengo una pregunta de todos los enlaces de aprendizaje, ¿cuáles son con los que podemos aprender mucho mejor? Ya que en mi casa de trabajo, hija, no me da el tiempo. ¿Yo cómo lo haría? Yo primero empezaría a revisar los videos de apoyo del Padlet. Inicio a revisar mi ejercicio 1. Después de esto, que ya conceptualicé un poco, entonces inicio a revisar, lo voy pausando y voy construyendo mi actividad una vez que yo haya elegido letra, ¿cierto? Reviso el ejercicio 1, reviso el ejercicio 2. Yo la verdad, yo creo que con esos videos ustedes pueden hacer la actividad. Una vez yo tenga mi ejercicio 1, mi ejercicio 2, asisto al CIPAS con mi tutor. Si no puedo asistir, yo veo esa grabación. ¿Listo? Y de una coloco en el foro. ¿Qué es lo que garantiza que ustedes coloquen en el foro? Que el tutor les va a retroalimentar y les va a decir sus errores. Pero si ustedes no lo hacen con tiempo, desde ya, pues no va a haber ese tiempo para que ustedes puedan entregar una actividad perfecta. Sí puedes desarrollarlo, pues estaba muy sencillo, era para desarrollar ahí mismo, pero pues si no le puedes dar enviar, listo. Yo ya no voy a admitir a más estudiantes porque ya no se puede. Voy a compartirles el enlace de asistencia. Me confirman si pueden ingresar. Tatiana,
Lo importante es que diligencien la asistencia y obviamente el formulario. Desde el celular se puede contestar, claro que se puede contestar. Si no les aparece la conversación del chat, es porque ustedes no están logueados con Teams. Y lo más importante es esa asistencia. Al estudiante que no le aparezca el chat, si les llegó un mensaje de WhatsApp, me pueden escribir a ese WhatsApp y enviaré a algunos que me escriban ahí. No me aparece. El formulario sí tiene una calificación, pero no se pondera acá. Es una calificación para retroalimentación de cada uno de ustedes. La idea es que puedan hacer el ejercicio y de eso se trata. No solo de ganarse unos puntos, sino que uno también pueda aprender. Hay que cambiar esa mentalidad, ¿listo? Bueno. Formulario de asistencia. Ya es momento de que estén curso Pensamiento Lógico Matemático. Muy bien, Ana Rosa. Significa que pudiste fundamentar en el proceso bien. El curso Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre es Yadimilena Camacho. Soy la tutora. El código del curso es 200-611. Lo voy a colocar por acá en el chat para que ustedes acá voy a colocar esos datos para que ustedes puedan ver. El código del curso es 200-611. Es un 6. Mi nombre es Yadi Camacho. ¿Qué más les preguntan ahí? El curso es Pensamiento Lógico Matemático. El grupo de ustedes es el grupo 2, que es el SEAD Duitama. Pero lo más importante es que ustedes puedan escribir su cédula bien, revisen el número de la cédula con cada uno de los dígitos que estén bien escritos. Esta es la sesión 1. Siempre van a escribir que es la sesión 1 hasta que número de interacción, por favor. Periodo 16.1, muy bien, periodo 16.1. La asistencia ya la compartí en el chat. Está acá. La asistencia. Recorté. Tutor Yadimilena Camacho. Tipo de interacción, CIPAS de primera matrícula. Número de interacción, sesión 1. Esta es la sesión 1. Bien, Lorena, 70%, 60%. Muy bien. Pueden mejorar, igual lo que les digo, en hora y media no se puede fundamentar todo, pero ustedes van a ir con las herramientas para resolver esa tarea 1 y se van a empezar a familiarizar con este tema, que digamos es el tema más denso dentro del curso, pero ustedes lo van a hacer muy bien y los tutores les van a poder apoyar. Correo institucional, Yadi Camacho, como está acá en el recorte, Yadi Camacho,
Periodo académico 1601. Muy bien. Nidia. ¿Quién es? Diana Sofía, muy bien, 90%. Tutora Yadi Camacho, sí, señores. Bueno, entonces yo creo que ya terminaron de diligenciar esa asistencia. Requiero que me diligencien la encuesta de satisfacción en miras de que puedan evaluar cómo les pareció el encuentro, en miras de que podamos mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces, me pueden diligenciar eso. Nada, agradecerles por haberse permitido tipo de interacción, CIPAS de primera matrícula, motivarlos a que se organicen, a que puedan participar en el CIPAS de primera matrícula de cátedra unadista, de herramientas para la gestión del conocimiento. ¿Cuál otra tiene CIPAS de primera matrícula? Bueno, muchos eventos que van a haber dentro de la universidad, los que quieran hacer vida académica, ahí los estaremos convocando. El curso Pensamiento Lógico Matemático va a tener un evento el 8 de mayo, si no estoy mal, yo les estaré avisando. También vamos a hacer una actividad para la unidad 2 de la teoría de conjuntos, es una actividad presencial, los que puedan asistir en miras de que pues podamos hacer un acompañamiento y un momento diferente. Creo firmemente en la educación virtual, creo firmemente en el aprendizaje de manera virtual, em, y creo firmemente en que cuando uno quiere hacer las cosas, todo es posible. Entonces, nada, motivarles para que empiecen a construir ese sueño dentro de ustedes, ese sueño de estar en esa ceremonia de grado en cada uno de los centros, en dar ese gusto a su vida, porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros terminamos la vida, nosotros no nos llevamos ni las camionetas, ni las casas, ni los carros, solo nosotros nos llevamos nuestros títulos académicos, lo que fuimos como seres humanos, el amor que le dimos a las personas, la caridad que hicimos. Bueno, pensar en todo eso, en ser mejores humanos, pero también con la convicción de que es chévere ser profesional, que es chévere comprarse sus cosas, que es chévere disfrutar, viajar. En esa medida ustedes van a ser estudiantes de calidad y esta universidad va a ser de calidad. Recuerden que la universidad de calidad es cuando sus estudiantes son de calidad. ¿Y de qué depende ser un estudiante de calidad? Pues de nosotros mismos, ¿cierto? Están los tutores, están los materiales listos. La universidad está acreditada en alta calidad porque sus cursos son acreditados en alta calidad. ¿De qué depende? De que cada uno de ustedes pueda construir ese conocimiento de calidad. ¿Listo? Entonces, nada, agradecerles, que le comenten a sus compañeros que los que no pudieron asistir hoy, la próxima sesión es el 9 de marzo. 8 de marzo, creo, es un sábado de 11 a 12:30, y pues los que quieran ingresar va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, nada, hacer el proceso, elegir su letra, permitir que sus tutores le retroalimenten, revisar el Padlet y, y hacer todo lo mejor que puedan. Muchas bendiciones para todos. Fue un placer acompañarlos el día de hoy y espero que pues tengan mucho éxito en este curso y en sus demás cursos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En fin, no les dejó abrir micrófono, pero sí vi que gracias a mi moderador que me colaboró, no supe el nombre. Dale, profe. ¿Tu Me nombre? llamo Sebastián Ramírez. Sebastián. Listo, Sebastián. Entonces, muchas gracias por haber levantado la manito y de eso se trata, de que todos nos conozcamos, nos colaboremos y, y mucho ánimo con este proceso. No vayan a desfallecer. En el momento en que ustedes pierden el ánimo, van a decir que es que no sirven para la virtualidad. Y yo les digo que es una oportunidad. Ustedes pueden hacer otro montonón de actividades, y pueden aprender, pueden organizar su tiempo, se pueden conectar a la hora que ustedes estimen conveniente y pueden aprovechar de verdad y ser estudiantes de calidad. Además, ahora nos damos cuenta que las empresas
quieren estudiantes de la UNAD porque saben manejar herramientas informáticas, saben trabajar en equipo. Ustedes se están dando cuenta, este curso Pensamiento Lógico Matemático, tenemos 24.300 estudiantes a nivel nacional. Es una demanda de estudiantes, la gente que quiere salir adelante. Entonces, depende de que lo logremos, depende de que aprovechemos la oportunidad. Si tienen matrícula cero, recuerden que no pueden perder materias. Recuerden que les pagan solo los 10 semestres, el número de créditos, que si pierden, eh, si se demoran más tiempo, pues el excedente lo deben pagar. Entonces, háganlo con mucho ánimo, con mucha energía, y es una oportunidad muy, muy valiosa que les da la vida en este momento. Entonces, nada, feliz noche, bendiciones para todos y nos vemos en la sesión 2. Pues yo me veo en la sesión 1 con los que no entraron, pero con ustedes nos volvemos a ver en la sesión 2. ¿Listo? Voy a terminar la grabación.